Hola, feliz semana, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de Bogotá a propósito de su cumpleaños número 485. Bogotá no solo es la capital del país, sino la ciudad de mayor recepción de personas de otras regiones. Sobre eso hablaremos hoy, sobre las distintas culturas que coexisten aquí y que enriquecen esta urbe. Para empezar, un dato. Según cifras del DANE, el 38% de la población que reside en Bogotá es migrante, bien sea de otras regiones del país o incluso del extranjero. Analizaremos este y otros datos con dos expertas. Quédense con nosotros, antes revisemos titulares de otras informaciones de hoy en la capital. Hoy entregaron obras de la fase 1 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Con 100.000 millones de pesos, esta es la mayor inversión para una facultad en los últimos 60 años. Bogotá tendrá nuevos cicloparqueaderos. En más de 10 localidades avanza la instalación de mobiliarios. 720 proyectos de inversión extranjera han escogido a Bogotá en los últimos 5 años más recientes, generando más de 80.000 empleos en la ciudad. Gracias por aceptar nuestra invitación del mediodía o por vernos en la noche, si ese es el horario que prefieren. Les presento a nuestras invitadas. Carolina Guerrero es la coordinadora de proyectos de Grup es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y es magíster en Historia de la Universidad Nacional. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué es Grup Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos humanos. Hay una especialidad en la niñez y trabaja la enseñanza de la historia a través de las artes. Es como su metodología innovadora. Fantástico, eso nos va a servir mucho para este programa. Y Jimena Montaña es escritora e investigadora y durante más de 30 años ha ayudado a contar la historia de estas ciudades. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de este primer dato, el dato de apertura que hablaba de la cantidad de personas o el porcentaje de personas que en esta ciudad proviene de otra parte, 38%. Esto es mucho, es poco, es alto, es bajo, Jimena, comparativamente con otras ciudades del mundo y pues con respecto a otras ciudades de Colombia seguramente es alto, pero ¿es normal que una capital de un país sea así de diversa? Sí, seguramente sí, no es tan alto, no me parece. Finalmente tenemos esos índices de población, de migración, siempre oscilan. Tenemos, por ejemplo, en el siglo XIX un proceso de migración por todas las guerras intestinas. Tenemos otro proceso de migración después del 9 de abril con la situación política. Tenemos luego en el 2000 años de cambios en la migración y luego pues con la situación de América Latina también y Bogotá o las ciudades principales también van a estar asumiendo ese proceso de migración. Y Bogotá siempre ha sido una ciudad de migrantes, ¿no? Es decir, nosotros nos conquistan, los españoles llegan allí y los españoles no solamente son españoles, son muchos de diferentes nacionalidades. Y luego durante todo el proceso del siglo XIX también va a llegar gente no solamente de las regiones, sino del mundo, ¿no? Claro, y fue una de las ciudades que recibió gente de muchos otros países. Ahorita veremos, a pesar de que este no fue un país en general muy amigable con la migración, por ejemplo, de los judíos, pero incluso aquí hubo grupos judíos. No, y sí, somos amigables. En el siglo XIX tenemos muchos judíos. Todo ese proceso de urbanización de Bogotá va a ser por los judíos, ¿no? Tenemos a los GUT, tenemos al mismo COP, que va a ser Bavaria, la gran empresa. Él va a ser uno de los primeros urbanizadores de Bogotá. Los judíos van a ser importantísimos. Luego tenemos también pues el barrio Santa Fe o La Soledad, también va a ser de los judíos. Carolina, ese 38% uno pensaría que es gente que llega a quedarse aquí, es decir, la gente que llega a Bogotá en general se queda, no conocemos con muchas dinámicas de que Bogotá expulse gente, sino que atrae gente. Bogotá es una metrópoli muy importante, o sea, se ve como un lugar lleno de oportunidades, ¿no? Entonces, el tema de la violencia ha sido un factor decisivo en las diferentes oleadas, pero además genera unas oportunidades que la gente ve para construir, para hacer negocio, para estudiar, para socializar. Es una Atenas latinoamericana, o sea, es un lugar de cultura, de intercambio, o sea, es un mundo que generalmente facilita que la gente eche raíces en este lugar.
Justo de esas oportunidades económicas hablaremos más adelante, viendo los diferentes motivos por los cuales llega la gente a Bogotá. Estas son dos de las voces expertas que tendremos para este programa, pero en el siguiente informe hay muchas más. Bogotá es una ciudad que acoge a muchas personas. Sabemos que Bogotá ha crecido también gracias a sus migrantes locales, digamos internos, que vienen de distintas partes del país. Por alguna serie de condiciones, Bogotá es la ciudad elegida, tiene una serie de oportunidades, un montón de cosas por mostrar. Se ha vuelto esa mezcla de muchas culturas. Tenemos incluso cabildos Kamsá, cabildos muiscas, tenemos personas afrodescendientes y pues obviamente muchos de los que fuimos también de alguna forma colonizados y ese mestizaje que surge de todo este proceso de independencia. Por supuesto, esa influencia de la colonización pues hizo que se hiciera esa mezcla de mestizos, de que tuviéramos una formación raizal, y a raíz de eso pues inició toda esa parte de auge de culturas, de diferentes formas que tiene el país, y todas esas regiones se ven representados en lo que es Bogotá como tal. Acoge a muchas personas, no solo nacionales sino extranjeros, que vienen precisamente a conocer los diferentes tipos de ecosistemas que hay en el país y que los tenemos en Bogotá, desde el páramo más grande del mundo, los cerros orientales, humedales, tenemos 17 humedales reconocidos, o sea, realmente tenemos una amplia oferta a nivel turístico, incluyendo el Jardín Botánico, que es otro de los puntos claves para conocer la diversidad de Colombia. Más allá de poder abrir las puertas, esta gran ciudad, a todos nosotros, es muy bonito porque también compartimos esas culturas que solamente vengan un fin de semana a un séptimas desde la Plaza Mayor de Bolívar, conectándolo con el Museo Nacional, vamos a encontrar todo tipo de cultura. Parte un poco de toda esa historia y arte que está cobijada acá en la ciudad. Tenemos festivales de todas las regiones del país, los platos típicos. Si una persona viene a Bogotá puede probar toda la gastronomía del país en el mismo lugar. Y además de eso, pues digamos que la diversidad cultural nos hace mucho más ricos en cuanto a otras ciudades. Gran parte de los esfuerzos que se ha hecho es precisamente encontrar a Bogotá como un sitio de apertura al pensamiento diverso, ¿no? Donde se mezclen como muchas formas de pensamiento, no solo hablando de lo político, sino también de lo religioso, de lo social, y todo se encuentra en el mismo sitio. Bogotá es el epicentro político y económico del país. Es una de las 8 grandes ciudades latinoamericanas y tiene una relevancia política precisamente porque aquí está la Casa de Nariño, está el Congreso de la República y es donde se toman las decisiones. Colombia recibe de Bogotá alrededor de un 25% del desarrollo económico y de los aportes económicos a la producción. Bogotá es la ciudad más grande de Colombia y por supuesto pues es un centro político, un centro cultural, un centro histórico. Nosotros aquí tenemos diferentes culturas y uno se desplaza dentro de la ciudad y entiende diferentes culturas también enmarcadas pues dentro de lo que es el mundo como tal. Bogotá sí es una muestra de lo que es Colombia. Nosotros aquí podemos encontrar desde la comida típica hasta un plato gourmet, lo más variado a nivel internacional. En algún momento fuimos llamados como la Atenas latinoamericana. ¿Por qué? Porque hay mucho desarrollo educativo en Bogotá. En Bogotá hay demasiadas instituciones educativas, instituciones de educación superior, lo cual hace que pues, haya bastante aporte a la ciencia, al conocimiento. Entonces se piensa que Bogotá es donde se saben hacer las cosas. Tenemos gastronomía, el plato típico de Bogotá que sabemos que es el ajiaco. La ganadora del mejor ajiaco de Bogotá es una persona que viene de Buenaventura. Entonces ahí podemos ver también un poco esa mezcla de culturas. Tenemos varias zonas gastronómicas en Bogotá definidas, demarcadas, como la zona C, la Macarena, la zona G, pero podemos ir a las plazas de mercado y ahí vamos a encontrar un poco de esa diversidad en un mismo lugar también. Del 100% de la población bogotana, si tú lo miras en un lapso de un año, estaríamos identificando que hay un 15% que son personas de otros países. Y eso es muy interesante, por precisamente ese urbanismo, ese desarrollo de metrópolis que tiene la ciudad particularmente y que se ve representada en Bogotá. Casi 4 de cada 10 habitantes de Bogotá no nacimos en Bogotá, me incluyo, esta ciudad tan bella que genera oportunidades. ¿Dónde nacieron entonces? Veamos la gráfica, veamos los datos. Según el censo de 2005, estas son cifras del DANE y de la Secretaría de Planeación Nacional, el 37% en el 2005 decía haber nacido en otro municipio.
el 0.4 decía haber nacido en otro país. Miren lo que ocurrió en el censo de 2018. Nació en otro municipio, reportó el 35%. Nacido en otro país, 2.9%. En la encuesta multipropósito de 2021, miren cómo cambia la cifra. 25.5% decía haber nacido en otro municipio, pero ya 5.3% decía haber nacido en otro país. Y esto, Jimena, claramente muestra cómo ha ido cambiando poblacionalmente esa ciudad como consecuencia de la migración. Sí, eso sí es evidente y uno lo siente cada vez con más fuerza. Y bueno, y cada vez con más fuerza también se tiene la intención de decir, bueno, somos la ciudad capital y queremos albergar a todas las regiones. Antes eso no era tan evidente, ¿no? Entonces, sí, uno pregunta, ¿usted es bogotano? Pues sí, es bogotano como de primera generación, pero pues ya de tercera, de cuarta, no. Pues póngase a pensar usted, Rafael Pombo, que era pues el poeta, uno piensa, bogotanísimo, pues no, era de Popayán, ¿no? Y así con tantos, o sea, con tantos costeños que se han bogotanizado y tantos que uno ya no, ya lo del bogotano está difuso, porque como ciudad capital ya somos una cosa en que tenemos que albergar a toda esa región y no sentirnos que somos de una pepa, ¿no? Sino que somos un poco más universales. Carolina, ¿cómo está entonces contribuyendo la migración a cambiar un poquito este paisaje urbano y la composición poblacional de esta ciudad? Pues hay, por ejemplo, el centro es uno de los lugares que tiene más población flotante, ¿no? Que tiene una dinámica muy cultural, pero también de oficinas, pero también de comercio. Entonces, el fin de semana uno lo nota en el centro, uno puede ver en Belén las personas con su ruana, con su sombrerito, uno puede ir a Monserrate y a veces escapa una señora así descalza de que habita allí, pero los paisajes que uno ve ya son personas con sus trajes de oficina. Entonces todo el tiempo esta mezcla de los que han habitado acá durante muchos años y los que han llegado, se han quedado, ¿verdad? Entonces la expansión urbanística me parece fundamental porque eso ha generado que Bogotá se vaya agrandando, que su actividad económica se transforme, y es el caso, por ejemplo, de la localidad de Usme, donde ha venido también defendiendo el derecho a la ruralidad, ¿no? Hay un derecho al urbanismo, al desarrollo y a la ciudad, pero qué importante también respetar y fomentar y apoyar estas zonas verdes y esta actividad agrícola, que lo vimos en la pandemia, que fue tan importante. O sea, porque podemos tener dinero, pero no lo podemos comer, ¿no? O sea, el hecho de tener todavía toda una actividad agrícola tan especial en el país nos garantizó una calidad de vida en el encierro. Entonces, las localidades que se han venido defendiendo también en el tema de la ruralidad, como esta mixtura que recoge Bogotá, ¿no? Tenemos el páramo más importante del mundo, el Sumapaz, tenemos el Chingaza también. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio entre el pavimento, las avenidas, los grandes edificios, pero también estos recursos naturales y todos nuestros entornos naturales que son de vital importancia para el desarrollo sostenible de todos, ¿no? Eso que mencionaba Carolina, recuerden, estuvo en 2 programas distintos aquí en Ahora. Hicimos un programa que ustedes pueden encontrar en YouTube, en este mismo apartado de Ahora, sobre la Bogotá rural, sobre esa localidad de Sumapaz, que además es la mayor porción del territorio de Bogotá, y sobre esas localidades que tienen una porción rural o semirural y que contribuyen de muchas maneras a la sostenibilidad alimentaria de Bogotá. Y también recuerden, hicimos un programa sobre Chingaza y sobre Sumapaz como fábricas de agua para esta ciudad. ¿De dónde vienen las personas? Pues ya decíamos cuántos eran de aquí, cuántos no nacidos aquí, pero veamos las regiones, los principales departamentos de origen. Viven aquí, pero nacieron en otro departamento. Pareciera natural, Cundinamarca, 21%, municipios aledaños. Boyacá, pues claro, estamos integrados en la sabana cundiboyacense, 19%. Tolima, departamento con el cual tenemos además límites, 12%. Santander, 8%. Antioquia, 4%. Huila, 4%. Caldas, 4%. Valle, 4%. Bolívar, 3%.
Córdoba 2.4% y Meta 2.4%. Son, Jimena, aparentemente esos municipios con los cuales Bogotá tiene al menos lazos históricos o relaciones geográficas, digamos, ineludibles. Claro, completamente. Por ejemplo, Boyacá, pues de todos, por supuesto, éramos, mejor dicho, es que además, si uno va viendo el mapa, cómo se va cambiando finalmente, lo que importa es la región. Lo que tenemos una particularidad es que a Gonzalo Jiménez de Quesada se le da por hacer una ciudad a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Allá el mar está, pero al infinito. ¿Por qué? Porque lo vuelven un fortín, ¿no? Esas condiciones de volverlo fortín no implica pues sí, que no va a tener ataques, pues está entre los dos ríos, protegido por esa magnífica cordillera oriental. Además, la gente que hay allí viviendo es súper amable, o sea que los acogen, por eso dice don Juan de Castellanos, tierra buena, tierra que da fin a nuestra pena, es una tierra cultivable. Los árboles son bajitos, pues no hay esa cantidad de bichos, esos tipos vienen por el río, los han azotado las plagas, pues han terminado comiéndose los caballos, les han dado pues duro por un lado y por el otro y llegan aquí a la sabana que es súper bonita, con un clima amable, sí, hace frío y todo, pero pues no, controlable. Entonces esa región, esas particularidades de ese lugar hace que los que se críen allí sean como su arquitectura, que son un poco puertas para adentro, ¿no? Callados, ensimismados. Eso se ha ido perdiendo con la influencia de las regiones, pero pues porque nosotros tenemos la ruta de la sal, ¿no? Es gente que viene del otro, Zipaquirá, viene, es decir, nos surte también Boyacá, nos vamos hacia los Santanderes, es decir, todo eso son esas rutas precolombinas también, ¿no? Que es parte de por qué Gonzalo Jiménez de Quesada. Estos intercambios, en esa hipótesis que tiene usted y con base en los relatos históricos que ha leído y construido, esto no es nuevo, o sea, al final es la misma gente con la que teníamos intercambios. Es lo mismo, finalmente, uno ve también, pues los costeños no es que se ubiquen mucho en Bogotá, sí Bogotá tenga el mayor PIB y la mayor oferta universitaria, sí, vienen a la universidad, pero cada uno se va, o sea, en cambio los boyacenses sí se acoplan, los santanderianos también y se van haciendo matrimonios mixtos, es decir, somos un país y somos un país de regiones. Y pues, por ejemplo, si ahora hay mucha gente que viene del Pacífico, pero somos una ciudad de paso también, sí, ¿no? Y eso que seamos una ciudad de paso también le ha dado unas particularidades a la ciudad, que es terrible porque no tenemos sentido de pertenencia, ¿no? Vivimos en la ciudad porque no, esto es horrible y ya nos vamos, que eso es grave, ¿no? Que parte del mensaje de este programa, cada vez que tenemos asuntos difíciles relacionados con la seguridad, con la cultura ciudadana, es decir, al menos mientras estemos aquí tenemos que apropiarnos de esta ciudad, quererla y ayudar a construirla. Carolina, decía Jimena del carácter de quienes vivían aquí originalmente, de ese ensimismamiento seguramente producto del clima o de la manera en la que vivieron sus culturas ancestrales. Pero ¿cómo cree usted que ha ido cambiando eso a partir de los dicharacheros y de los bullosos que venimos de otras regiones? No, ha habido una mezcla, ¿no? Un mestizaje cultural, ha habido una influencia, por ejemplo, en la época que se estaba construyendo el Canal de Panamá, viene Francia con todo su interés y por eso sale esa palabra, ¿no? El cachaco, que es el que tiene la camisa, el chaleco y la corbata. Entonces uno ve las fotografías antiguas de Bogotá, como los soldadores están súper elegantes, con su sombrerito, con sus zapatos de chapín, de cuero. Con su paraguas. Con su paraguas, pueden tener una ruana encima para el frío, claro, pero el paraguas tenía muchas funciones, ¿no? Primero no teníamos manejo de aguas residuales, entonces siempre se usaba la mica y se sacaba por la ventana, ¿no? Entonces el paraguas no solo era para la lluvia, sino también para los excrementos que a veces salían por las ventanas, entonces ayudaba a protección, ¿no? Sí. Entonces era como
como toda esta mezcla en la forma de vestir, los abanicos, por ejemplo, no diría un abanico, ¿qué utilidad tiene en Bogotá con ese frío? Era pues también taparse el mal aliento, los dientes amarillos, las peinetas que se usaban, los grandes tocados de las mujeres. Pero el abanico es también para coqueteo. Pero se usaba especialmente el tapar, ¿no? No se usaba el cepillo de dientes. En la Quinta de Bolívar, cuando hacen toda la excavación arqueológica, en el basurero de la casa encuentran uno, que era solo los grandes podían acceder a uno de madera con los pelos de la marrana, que eran las cerdas, y se usaba uno en pues, la familia. ¿Sí? Era como estas higienes y estos hábitos también se han transformado, y eso tiene mucho que ver con nuestros comportamientos, con cómo vestimos. Sí, en el interior son más callados, el frío, la manera de bañarnos, ¿no? Una de las personas que más se bañaba, según lo que se ha analizado, era, por ejemplo, Simón Bolívar en la Quinta, el registro que se tenía, porque el frío que hacía era una de las personas que más se bañaba en la Santa Fe de Bogotá de aquel entonces, que era fría. ¿Cierto? Que tenían que calentar el baño. Si hemos ido a la Quinta, conocemos el baño mirador que él manda hacer junto con el comedor, que es abierto, es al estilo romano. Entonces tocaba llevar unas grandes piedras calientes. José Palacios le colaboraba que al terminar su baño se tomaba un anisado, aguardientico para termorregular. Entonces era como todas estas dinámicas que se traen de muchos viajes, del que está acá, del que está afuera, de lo que conocemos del mundo también, porque por ejemplo en la alimentación, él genera una huerta que es para incluir dentro de no solo arroz y papa, sino meterle la ensalada dentro del plato, que no era habitual. La forma de comer de nuestros aborígenes era muy diferente a la que ya vienen con los españoles, que ya son las 5 comidas, que incluso la Bogotá de aquel entonces sufría de reflujo, habían muertes por la cantidad de comidas que se tenían el día. Entonces era como hemos logrado consolidar una mezcla de usos y costumbres y de cotidianidades que nos ha nutrido. Incluso cuando vemos la nota, ¿no? Bogotá es una mezcla de no solo los departamentos, sino un poco latinoamericana. Sí. Amigos que dicen, sí, esto aquí tú encuentras cosas de Guatemala, de México, sabores, es una mixtura muy especial. De todo eso seguiremos hablando porque tenemos además cifras que muestran cómo ha venido creciendo la migración. Podemos desglosarla, lo haremos con nuestras invitadas porque les prometimos al inicio de este programa, de este espacio, Noticias de Bogotá. Comencemos con informaciones relacionadas con la educación. Les contamos que hoy se entregó a la comunidad la fase 1 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y Daniela Espitia nos amplía. Yamid, buenas tardes. Pues se trata del edificio 303 en sus torres B y C, como ustedes pueden observar. Este proyecto denominado Nuevos Espacios para las Artes ha sido esperado durante largos años por los estudiantes de esta facultad, quienes incluso el año pasado realizaron un paro por este tema. Las artes de la Universidad Nacional tienen nueva casa. Se hicieron pues todos los diseños, se estructuró el proyecto, se construyó y hoy estamos entregándole a la comunidad universitaria el mejor edificio. El año pasado los estudiantes realizaron un paro y se movilizaron para pedir las obras oportunas de la Facultad de Artes. En su momento fueron reubicados por las malas condiciones de la infraestructura. Problemas de las paredes resquebrajadas, humedad, pues también sitios que nunca fueron diseñados ni destinados para lo que se usa. Nosotros, por ejemplo, estamos en un edificio que se supone que era administrativo y que no tiene nada que ver con lo que se puede hacer, con lo que se necesita para el cine. El año pasado fue como el punto fuerte, porque ya estaban construidas como las fachadas y todavía no estaban equipando, y bueno, Arquitectura, por ejemplo, todavía no le han construido su edificio y lleva ya un montón de tiempo sin edificio, pero tengo entendido que pues a nivel histórico las artes han sido un poco dejadas de lado. Digamos, cine nunca ha tenido edificio, este es el primero que tiene y pues llevan como unos 30 y pico años prometiéndolo. En este proyecto se cuentan con recursos por 100.000 millones de pesos. Esta es la mayor inversión en infraestructura para una facultad en los últimos 60 años. Este edificio lo financió la Universidad Nacional con un crédito del FINDETER y 30.000 millones de recursos propios conseguidos y gestionados por la comunidad universitaria. La torre A que se va a hacer es financiada
financiada por el Ministerio de Educación. Pero lo que estamos entregando hoy es el esfuerzo de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los profesores, de los directivos. Con 17.000 metros cuadrados construidos entre auditorios, aulas de clase y salas de cómputo, la comunidad podrá iniciar sus clases para el segundo semestre del 2023 en la Torre B y C. La Torre A está próxima a iniciar obras. Allí se establecerá la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Y también Bogotá recibió hoy el Colegio Lucila Rubio de la Verde en la localidad de Engativá. Hablamos ahora de la instalación de nuevos cicloparqueaderos en la ciudad. Estarán instalados en varios puntos estratégicos. ¿Cuántos serán, Esteban? Yami, televidentes, buenas tardes. Más de 500 estacionamientos para bicicletas serán instalados en distintas localidades de Bogotá, especialmente en parques y zonas cercanas a instituciones educativas. Se espera que en un mes entren en funcionamiento. Con el fin de contribuir a la sostenibilidad y para promover los medios de transporte alternativos como la bicicleta, arrancó el montaje del espacio para el parqueo de estas. 513 cicloparqueaderos serán instalados, los cuales buscan beneficiar a más de 1.026 personas por día. Dejar la bicicleta en un sitio, el espacio público, de manera que quede adecuadamente ajustada, requiere este tipo de cicloparqueaderos que son los recomendados por la Guía de Cicloinfraestructura para ciudades colombianas y adoptados en nuestro manual de espacio público. Según las características, serán en U invertida, estarán anclados al suelo con tipología M22A, ideal para exteriores. Para los expertos, así se ven este tipo de cicloparqueaderos. Efectivamente, son unos diseños propicios para las ciudades, son unos diseños excelentes. Lo único que queda en este punto realmente es que los ciudadanos empecemos a usar mecanismos de aseguramiento de las bicicletas que realmente sean seguros. Con un buen candado en forma de U quedan adecuadamente fijadas las bicicletas y pueden mantenerse de manera segura en estos sitios que va a habilitar la administración distrital. No solamente son muy seguros, permiten asegurar la bicicleta en al menos 2 puntos o 3 puntos, la rueda, el marco y demás, sino que además son muy prácticos, su diseño es muy sencillo. Este nuevo mobiliario estará instalado en 13 localidades, principalmente ubicadas al sur de la capital, entre las que se encuentran Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Qué chévere sería encontrar cicloparqueaderos como estos, públicos, enfrente de la Secretaría de Movilidad, enfrente de la Secretaría de Salud, en lugares donde las personas llegaran habitualmente a hacer sus vueltas y diligencias. Según el IDU, la meta es que queden instalados en 2 meses, contados desde el 2 de julio, día que arrancó el montaje. Y en Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos de una investigación colombiana que ayudaría a comprender la microbiología, el caso de Nicolás Petro. Les diremos qué sigue allí. La Secretaría de Seguridad publica un informe sobre instrumentalización, sobre el uso de menores de edad para actividades delincuenciales. Ya regresamos con nuestro tema de hoy, con Carolina, con Jimena, para seguir hablando de Bogotá y de las culturas que aquí coexisten. Acompáñenos. Bogotá, sus diferentes culturas, no solamente de otras regiones de Colombia, sino de otros países. ¿Cómo se ha comportado la migración? Les recibo de nuevo con cifras que tienen que ver con migración hacia Bogotá. Por ejemplo, miremos lo que ocurrió en el quinquenio entre 1985 y 1990. Según el DANE, hubo unas 263.000 personas, en esa época contabilizaron unas 263.000 personas que vinieron de otras regiones hacia Bogotá. Entre el 90 y el 95, una cantidad parecida, cerca de 260.000 personas. Esto se redujo notablemente entre 1995 y 2000, en el periodo en el cual contabilizaron cerca de 117.000 personas, y entre 2000 y 2005, cerca de 81.000. Otros departamentos, a diferencia de Bogotá, en esos mismos periodos tuvieron migraciones negativas, fueron expulsores de población.
Hablemos un poquito, Jimena, de esas migraciones que decía ahora usted, pues tenían diferentes motivaciones dependiendo de la época. Pudo haber sido durante nuestros conflictos o incluso de nuestro propio conflicto armado interno más reciente. Sí, pues nosotros tenemos la influencia de las migraciones es importantísima, todo pues a nivel social, cultural, de arquitectura, en el urbanismo tenemos migraciones, digamos, en cuanto al comercio. En el siglo XIX tenemos a los Duperli, que es el fotógrafo que viene de Jamaica, tenemos a Alcop, que estábamos hablando, pues que, o sea, tenemos a cantidades de gente, los ingleses que vienen a manejar las minas, toda esa gente que se va quedando y se va estableciendo una ruta de comercio y que finalmente se van quedando, ¿no? Todos los COP se van quedando y los que van teniendo sus hijos y sus hijos se van quedando acá y ya finalmente van a ser completamente bogotanos. Y tenemos luego en los años 30, Santos hace la política de puertas abiertas. O sea, nosotros acogemos a la gente en la guerra, por ejemplo, todos los republicanos, después de la guerra en el 38, y ellos van a llegar, muchos van a llegar a la Universidad Nacional. Gente que venía de España, que estaba llegan huyendo de la guerra civil. Llegan geógrafos, llegan pues incluso gente que nos va a aportar también a entender, comprender y ver de una manera distinta al país. Es decir, porque por ejemplo Gould es el que nos dice esto es un país de regiones, ¿no? El geógrafo. El geógrafo, vamos a categorizarlo, tenemos esas 3 ramales de la cordillera y eso hace que seamos de una forma particular. Ahora empezamos a verla, ¿no? Viene Tomás van der Hamen, que es geólogo, y va a empezar a leer esas capas de la tierra. Llega Raigel Dormatov, que después se va a casar con una bogotanísima, que es Alicia Duzán. Papá y ella también, ¿no? Pilar de esa manera de vernos y de comprendernos. Y así mucho, pues, por ejemplo, la avenida Jiménez, y ve que se inaugura en el 38, en un cumpleaños de Bogotá. Tenemos a Tejero con el edificio curvo, que va a ser el edificio del Espectador, el edificio Monserrati. Tenemos toda la obra grandísima de la Jiménez, que es García Reyes, que es español. Y luego tenemos a Ordaz, bueno, tenemos el que hace la restauración de la catedral, que la había hecho Petrés, pues que también es español, y también casualmente es español. Y quien hace la remodelación de la Plaza de Bolívar en 1960 es hijo de uno de esos republicanos, que es Fernando Martínez Sanabria. Hablemos, Carolina, de esas etapas de migración, porque vemos que hubo un desincentivo tal vez en los 90, después de los 90, y no sé si eso, nuestras migraciones o la falta de atractivo de Bogotá en ciertos momentos también tuviera que ver con nuestros propios momentos de conflicto o de dificultades de seguridad. Sí, la gráfica que presentas a mí me parece que tiene una influencia muy fuerte en el tema del conflicto. Mira, está todo el genocidio de la UP, está todo el desplazamiento que hubo en la década de los 90, está, claro, cuando disminuye, ya empieza todo el tema de una política que hubo, de garantizar unas vías, de garantizar unas cosas. Entonces, la gente también migró a lugares cercanos, no tanto a Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Entonces también tenemos unas ciudades que se encargaron de recoger y de amortiguar todo el desplazamiento que se estaba generando. En Antioquia, por ejemplo, toda la zona del Urabá antioqueño. Está, por ejemplo, Medellín, está toda la zona costera, hay unas capitales que también amortiguaron para que no todo fluyera a Bogotá, ¿no? Claro, los grandes centros de recepción de desplazados pues tenían que ver con mayores cercanías geográficas, con los sitios de mayor conflagración. Y porque había una intención también de retorno a la tierra, ¿no? O sea, creían que podía ser temporal. Exactamente, entonces ese es un elemento importante. Veamos más cifras sobre migración, esta que tiene que ver particularmente con la migración venezolana. 20% de la migración venezolana que ha llegado a Colombia finalmente se ubicó en Bogotá, es decir, 1 de cada 5. Son cerca de 500.000 personas, 495.236, ello con corte
a febrero de 2022, lo dice Migración Colombia. Está cambiando, Jimena, también nuestro paisaje y en muchos, nuestro paisaje poblacional, quiero decir, la composición poblacional y nuestra cultura, nuestra gastronomía, por ejemplo, Bogotá es claramente distinta, hablamos hoy distintos, nos sentimos distintos y para bien con la migración. Sí, claro, pero también tenemos que tener en cuenta que siempre ha habido migración, siempre ha habido mestizaje, siempre como la ciudad, digamos, que tiene el mayor PIB, obviamente tiene la posibilidad de una mayor oferta. Lo que pasa es que ahora sí estamos viendo ese énfasis que se hace, también como se hace énfasis en las regiones, es decir, uno va y compra el bollo limpio, antes no lo conseguía, ¿no? O hablamos más de las arepas de santanderianas, o el biche, eso sí es muy reciente, es decir, y todo lo del Festival de Petronio y todo eso es muy reciente, porque ahí sí que nos empezamos a entender como un país de regiones, ¿no? O sea que ya podemos empezar a fundirnos de cierta forma. Entonces empezamos a ver esas particularidades de la región. Entonces, sí, ya no se habla solamente de que el ajiaco bogotano es lo único que se va a comer, no, uno va y va comiendo por todas partes y pues obviamente también está la migración de ultramar, ¿no? Entonces, si uno ve en esos festivales, pues hay comida pakistaní, hindú, china. Eso es un tema nuevo también, lo de la gastronomía, ¿no? Existe incluso aquí muy cerca del Centro Internacional de Bogotá, restaurante serbio y restaurante georgiano, o sea, de migrantes que se establecieron aquí. Tal cual. Y bueno, y así lo hemos ido siempre, ¿no? Pues ¿qué comemos? Morcillas. Pues las morcillas pues eran de los españoles, ¿no? Nosotros no. Entonces, no, ahora es nuevo el cubio, pero pues sí el cubio era alimentación básica de los nuestros, y ¿no? sigue siendo parte del cocido boyacense, ¿no? Claro, y ahora entonces son gourmet, entonces usted los hace con vinagrito y tal, quedan bastante más ricos que en el sancocho, me parece a mí. Pero por ejemplo la quinoa y todas esas cosas, pues que ahora uno sabe del contenido proteico, de todos esos... Pero los indígenas lo tenían perfectamente claro. Claro, clarísimo, todos esos cereales que son más sanos, que no tienen los problemas que tienen el trigo, que fue lo que nos trajeron, que el trigo no solamente trae pues agota la tierra, sino que además nosotros no tenemos una enzima para disolver el trigo, por eso todo el mundo se queja cuando come pan blanco, porque le duele la barriga. Si es en exceso, pues por supuesto que sí. Hablemos del carácter, Carolina, porque en el país se empezó a crear como una especie de mito, una cierta frialdad o una cierta hostilidad del bogotano frente al que venía de afuera. Después de toda esta migración de la que hemos hablado, eso probablemente ese carácter también ha empezado a cambiar y la hostilidad nos toca cambiarla entre todos. Bueno, aquí hay que tener en cuenta como un elemento muy importante y es que somos hermanos, ¿no? O sea, y hoy hablamos justo del 7 de agosto porque desde ahí se empieza a gestar toda esta idea de los del barrio en esa batalla de Boyacá, ¿verdad? Es decir, fueron 77 días desde que empiezan a salir desde Tame, desde Venezuela, es decir, la migración no fue ahorita, o sea, siempre, y si no es con ellos que contamos, con ese ejército que empieza a salir, que pasa el río Arauca, el río Tame, lo más difícil, lleno de pirañas, de babillas, de anguilas, descamisados que venían, conocían, ellos no sabían lo que era el antiplano cundiboyacense, no sabían lo que era el páramo de Soche, no sabían que era esta serranía, o sea, ellos conocían el llano, venían con pantalones cortos, los descamisados que llamamos, con las camisas abiertas. Imagínate, según las investigaciones que ha hecho la Universidad de Tunja en este momento, se vivió una glaciación en ese entonces. Los niveles de frío que se tienen todavía yendo nosotros con nuestras chaquetas actualmente son muy duros, ¿sí? El páramo de Pisba, las extremidades moradas que tenían que darse latigazos porque no tenían ni el atuendo, no sabían a lo que se enfrentaban. Bolívar escogió una de las rutas más duras y eso fue, además que hubo cielo volcánico el 7 de agosto cuando ellos llegan, que hablamos del factor sorpresa, que a Barreiro acababa de llegar, estaban preparando el desayuno cuando los toman por
cuando llega la primera avanzada, que dice, bueno, que se defiendan allá mientras nosotros cocinamos. Ellos no se imaginaban todo el ejército ni que se habían unido en Paya, Santander y Bolívar, y que se une este ejército de mujeres, de las guanas, de todo ese ejército libertador. Incluso referencian que hubo un momento que Santander le dio miedo, ¿sí? El puente de Boyacá, ¿verdad? Un puente que se armó con los dos troncos, con unas tablas, algo muy chiquito. Los puentes importantes eran los que podían pasar la carreta. Y llegan, o sea, la batalla se define de 2 a 4 de la tarde más o menos, ¿sí? El factor sorpresa, había neblina. Ellos no alcanzaron a dimensionar todo lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y que logran llegar acá a Santa Fe y Sámano, que era el más violento, que fue capaz de fusilar a la Pola, ¿verdad? Que tuvo todas las agallas. Fue en el momento que supo que habían perdido todo y que el ejército español estaba derrotado, ni siquiera fue capaz de coger las joyas de la corona, se fue por la ruta de Honda huyendo, y si no es por esas joyas no se puede emprender esa batalla de todos estos países, porque fueron 6 naciones, o sea, fue muy importante, y acá estamos todos, ¿no? 6 naciones, donde por supuesto que recibimos a Venezuela y a todos los hermanos, que esto era la Gran Colombia. Y claro que hay un lugar para ellos acá, como nosotros hemos tenido un lugar en Venezuela cuando hubo crisis, cuando hemos tenido conflicto. Venezuela nos abrió puertas, nos dio vivienda, nos dio educación, nos dio universidad. Entonces, son los del barrio, y siempre este proceso se dio gracias a que tuvimos unos hombres muy valientes que hicieron esta osadía de pasar estos 77 días para todo lo que fue la campaña de Boyacá. Entonces, creo que las gracias, y que tienen un lugar, y que claro, los medios y la angustia, pero claro, cuando llegan de otros países, tal vez del otro lado del océano, no somos iguales. Entonces, no, claro, recordar que somos los del barrio y que tienen un lugar, sí. Y que tenemos muchas cosas en común, que es mucho más lo que tenemos en común. Sí. Volvamos a parte de lo que mencionamos al principio, las razones por las cuales vienen a Bogotá o venimos a Bogotá. 43.2% dice que viene por oportunidades económicas, 12.7% porque sabía que aquí había otro integrante de la familia y tenía dónde llegar, 12.5% tenía quien le recibiera, oportunidades de educación o de estudio, 9.6%, por amenaza o riesgo para su vida o su integridad, 6.4%, y por otras razones, 15.6%. Esto con base en la encuesta multipropósito de 2021 de la Secretaría de Planeación. Jimena, ¿son sobre todo razones económicas de sobrevivencia? Pues pueden ser razones económicas, obviamente, porque tenemos las universidades y la oferta, hay muchas carreras que nos ofrecen en las regiones. Y en algún momento Bogotá tiene que empezar a soltar eso, y las regiones se tienen que fortalecer, porque la ciudad ha crecido mucho y es muy difícil de manejar una ciudad que ya supera los 10 millones de habitantes. Es decir, no hay forma, no hay, ni sustentable ni sostenible con la cantidad, o con los procesos de migración tampoco, porque o sea, no hay riesgo de sostenerlo. O sea, no estamos en un proceso de industrialización como para que, como sea en el siglo XIX, para que logremos darle trabajo a tanta gente. Es muy difícil, me parece a mí, que es complicado, además, es decir, los esfuerzos de planeación y de planificación de la ciudad con esta cantidad de gente, pues son imposibles tenemos un déficit desde hace rato, son imposibles de manejar. Claro. Carolina, de todas esas razones que vemos en pantalla, ¿cuál cree usted o sobre cuál quisiera enfatizar? Ese de otras razones me parece que es una cifra importante, 15,6%. Claro, la económica uno entiende que es como lo que se vende el sistema de que acá hay una oportunidad laboral, ¿no? Pero es una cifra significativa, ¿no? Sí, porque ahí pueden entrar muchas más que no necesariamente tienen que ver con trabajo o con estudio. Sí. ¿Sigue siendo Bogotá un sitio para que la gente venga a estudiar
de otras regiones? Claro. Fíjate que antiguamente era como interno, ¿no? Fíjate que está la universidad externado porque era la que podías ir a vivir a tu casa y venir a estudiar, porque casi siempre tenían esto de las residencias que hablamos de la Universidad Nacional. No había que internarse. Había que internarse para poder estudiar, y más porque si venías de otra región, o sea, era aquí donde había el prestigio académico, donde había todo una dinámica de tertulias, ¿no? Había una dinámica académica de tomarse el café, de el chocolate, las 11 santafereñas, y ese diálogo, esa dialéctica de aprender y de leer, circulaban revistas, había todo un mercado importante, ¿no? Significativo. Fíjate que el Sabio Caldas también se viene de su región, especialmente porque acá hay una movida académica importante. La Universidad del Rosario, está Mutis, se viene la clase de matemáticas que no estaba, hay una movida académica importante, el estudiar, ¿no? Que está como dentro de, pero entonces sí hay un imaginario de que acá se encuentran muchas cosas, es un conjunto, no es una sola cosa, ¿no? Entonces ese es... Jimena, ¿quería aportar algo más? Sí, esa es la de las otras razones, que es la búsqueda de oportunidades, que también está ligado también a eso de por qué llegan aquí, pues que ahora la capital, entonces ¿qué hace? El observatorio se hace aquí, la catedral se hace acá, el núcleo político está acá. O sea, por eso es que todo la capital termina siendo la capital. Un punto de llegada. Pero sin embargo, eso de las otras razones también es que tenemos en todos esos procesos de migración. Por ejemplo, con la gente del Pacífico es familia. Entonces llega la familia. Entonces, bueno, entonces nosotros los acogemos aquí mientras usted busca algo. También tenemos todo el movimiento de los indígenas. Es decir, venir aquí a reclamar algo para que sea visible para el resto del país. Eso es lo que tiene el problema la ciudad. Es decir, todos llegamos acá a la ciudad a pedir que se arregle el país. Eso es lo que es inmanejable. A ser visible. Sí. Y buena parte de esa migración del Pacífico que ustedes mencionan no es una migración voluntaria, no necesariamente, nos lo decían aquí en los programas que hicimos con las comunidades afrodescendientes, no necesariamente vinieron aquí voluntariamente, fueron expulsados por la violencia de muchos de sus territorios ancestrales en la costa Caribe y en la costa Pacífica, pero es también Bogotá destino de inversión, lo veremos más adelante. Le preguntamos a la gente en las calles por esas culturas que coexisten y qué sabe de esas tradiciones que coexisten. Aquí están sus respuestas. Debido a que Bogotá es la capital de Colombia, es la ciudad de las puertas abiertas, motivo por el que aquí encontramos variedad de etnias, razas, de cantidad de culturas aquí en la ciudad. Por los turistas y por nosotros, por muchas culturas. Porque acá es una zona neutra donde llegan personas de toda la región, de toda Colombia. Ellos vienen, nos muestran, nos enseñan y nosotros aprendemos de ellos, y como ellos aprenden de nosotros y nos dan su toque. Y todos aprendemos a poner algo de cada región aquí estando en la zona neutra. Al ser una ciudad grande y muy importante en Colombia, claro, y en Sudamérica, pues es lógico que atraiga a mucha gente de otros países, ¿no? También, incluso. Yo creo que Bogotá es una ciudad de regiones, donde está muy representada pues todas las regiones del país, donde convergen todas esas expresiones regionales, el Caribe, el Pacífico, lo andino, la Orinoquia, la Amazonia, están aquí en Bogotá, ¿me entiendes? Creo que fue como cuestiones políticas que generaron como que ese centralismo atrajera a la periferia aquí a Bogotá. Podemos encontrar que hay muchas personas que les gusta mucho más una música, el folclore, que cierto toque en la comida, que cierto toque en la sopita. Se acaba de realizar el Festival Petronio Álvarez aquí en la Plaza de Toros, con música, gastronomía. Pero creo que eso ha visibilizado mucho
la región y la cultura afrocolombiana aquí en Bogotá. Los acentos, llega la gente aquí y se le pega a uno también como rolo se le pega, y especialmente el paisa. Tenemos muchos dichos paisas que cogemos aquí también en Bogotá. Aquí es música tolimense, música llanera, música de todo, del trópico, Caribe, pacífica, de Pasto, de todas las regiones, aquí se encuentra todo. Un crisol, sin duda, que eso lo encontramos en el Festival de Verano, pero ahora hacemos no solamente rock al parque, sino salsa al parque y ahora también joropo al parque. Es decir, nos reconocemos diversos y empezamos incluso a tener eventos musicales y culturales que atraen a la gente que ha venido de esas regiones y que sienten a Bogotá como propia. Hablemos un poco de esa mixtura cultural y de las manifestaciones musicales y de otro tipo, Jimena. Claro, eso también es la evidencia del sincretismo, ¿cierto? Nosotros, el joropo de todas formas tiene algo de europeo, finalmente le hemos aportado para hacer ese baile propio nuestro, como le aportamos y somos el bambuco, la guabina. En esos todos se juntan en las regiones. ¿Y dónde se oían? Pues en Bogotá, ¿cierto? Uno ve los cafés de los años 40 que le han dado tanto bombo, donde estaban los intelectuales que oían bambucos, guabinas, joropos, porque era lo que nos identificaba a nosotros, aunque no sea completamente nuestro como el cubio, ¿no? Pero nos evidencia esas particularidades del ser colombiano. Incluso tuvimos música culta de Luisa Calvo, retomando algunos de esos aires, y estaban en esos cafés escuchando esa música que usted dice, maestros como Otto de Grave, que venía de Otto de Grave y León de Grave, también hijos de suecos. Muy bien. Suecos, antioqueños, y que se quedaron a vivir en Bogotá y hicieron de Bogotá, pues el León de Grave le tiene varias poemas a Bogotá, ¿no? Y hay un elemento importante también y es la salsa, ¿no? Acá César Pagano cumple un papel muy importante. Era el del que más tenía cassette de salsa hace unos años. Y era donde uno iba a bailar, y quienes venían a enseñarle a uno a bailar salsa eran del Pacífico. La salsa que aprendió Bogotá era la salsa del Pacífico, no la de Barranquilla, porque ese es otro tipo de salsa. Pero fíjate cómo también llega Cali, que es un epicentro salsero, y ahí hace parte también el tango. El tango, que ocurre todo el fenómeno en Medellín y todo, y acá empieza a llegar también y a permear, y se hacen las tardes de milonga, o sea, la música, el rock también. O sea, si bien Medellín es un epicentro del rock y de todo el fenómeno que ocurre, que llega de Inglaterra, de Norteamérica, porque se necesita elementos tecnológicos para hacer rock, no es tan fácil como el bambuco y la guabina, que según el rastreo que se hace están las batallas libertadoras, por cierto, el rastreo que se le hace al bambuco, y entonces cómo la ciudad empieza a recoger eso. Entonces, si tú quieres un viernes ir a bailar y a ver música en vivo, grupos de salsa buenos, está el Goce Pagano, todavía atendido por el nieto de César Pagano, que es una maravilla. Claro, y al Hotel Granada, que era el importantísimo Hotel Granada, construido en los años 30, de la Jiménez con Séptima, pues llegó el ventarrón de la costa con la orquesta de Lucho Bermúdez. O sea, los bogotanos empezaron y el Hotel Continental también, ¿no? Venían grandes orquestas. Bueno, y al grill del Hotel Colombia, del Teatro Colombia, que es ahora el Jorge Eliezer Gaitán también. Todo eso le da saborcito a esta capital. Hablamos ahora, les anticipaba que Bogotá es, claro, destino de personas, pero también de inversión extranjera, y una alianza público-privada intenta potenciarlo o promete potenciarlo. Cristian nos cuenta más. Así es, Yamit, qué gusto saludarlo a usted y a todas las personas que se conectan con Ahora. Como ustedes lo han analizado, Bogotá es el epicentro de todo el país en materia económica, pero gracias a Investing, que es una alianza público-privada entre la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio, se ha podido evidenciar y también ampliar la inversión extranjera que llega a Bogotá. Se estima que en los últimos 5 años se han generado 80.000 empleos gracias a los recursos que vienen de otros países.
9.800 millones de dólares se han invertido en la capital provenientes de 49 países diferentes en los 5 años más recientes. Entre los cuales se destaca Estados Unidos, España, México, Francia, Argentina, que agrupan cerca del total de un 55% de la inversión. Con relación a los sectores más dinámicos, hemos visto a tecnología, a tercerización de servicios, gracias a la calidad del talento humano, a los avances que hemos tenido en bilingüismo, así como la posición estratégica de Bogotá. En total, han sido 720 proyectos de inversión extranjera que han escogido Bogotá para expandirse. Bogotá se ha convertido en un eje para la atracción de proyectos manufactureros, dado que somos y tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica. Industrias creativas, servicios financieros, servicios de salud e infraestructura inteligente han sido otros sectores destacados en nuestra ciudad. Durante el año más reciente se han realizado cerca de 144 rondas de inversión internacionales que representaron 1.700 millones de dólares. Investing Bogotá en noviembre del 2021 suma al Buró de Convenciones como nueva unidad de negocios y desde entonces hemos logrado apoyar 82 eventos aportando 37 millones de dólares a la economía local. Es por esto que Bogotá se consolida como la plataforma de oportunidades y crecimiento para Latinoamérica. Con el capital extranjero se estima que se han generado cerca de 80.000 empleos en la capital durante el lustro más reciente. Personas, culturas y ya lo veíamos en el informe también inversiones. Nos vamos, antes de ello, conclusiones, recomendaciones o reflexiones. Carolina, la suya. Bueno, dentro de toda esta gama de oportunidades que brinda la ciudad, hemos venido consolidando unas rutas históricas muy especiales, muy innovadoras, en un tejido muy especial con las artes escénicas y la gastronomía. O sea, buscamos que otra vez la historia se vuelva de moda para poder reconocernos, para vernos, para entendernos, para poder construir esta ciudad y esta nación que nos une, ¿no? Entonces, hemos venido consolidando de una manera muy innovadora a través de narraciones muy especiales de los lugares patrimoniales, de volver a lo micro un poco en unas tertulias santafereñas alrededor de los aromas, los sabores, del vernos, del hablarnos, el reconocer el pasado, el vernos en el ahora. Hemos consolidado 6 rutas y estamos armando 3 adicionales. Una con los hallazgos de la Comisión de la Verdad, nos parece importante también como lo que ocurrió, el proceso de paz. Y si yo quisiera ir a una de esas rutas, ¿dónde busco información? Nosotros tenemos el Instagram donde están los recorridos por Bogotá. Ahí están las 6 rutas, tenemos la Ruta de la Libertad. ¿Y cómo encuentro ese Instagram? ¿Qué cuenta es? Se llama así, Recorridos por Bogotá. Muy bien, fantástico. Sí, entonces, sí, pues invitarnos, o sea, unirnos así como verlo en el teatro, vivenciarlo, visitar el lugar, charlar de historia, como que la historia vuelva y nos tome de la mano, se vuelva de moda y volver a ver esta ciudad con otros ojos. Esa es. Carolina Guerrero, magíster en Historia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Jimena Montaña, nos vamos. ¿Con qué recomendación o conclusión se queda usted? Yo sí, la recomendación es que aprendamos a querer a Bogotá, queramos a Bogotá. Dejemos de pensar que es una ciudad de paso a la que le podemos sacar provecho. Es decir, hay que reconocer a Bogotá, hay que reconocernos, hay que reconocer al otro, respetar al otro, no pensarnos que somos de uno o de otro lado, pero construir ciudad, ser buenos ciudadanos, no importa de dónde estén, para dónde vayan ni de dónde vengan, no importa, sino que nos reconozcamos como buenos ciudadanos y aportemos a la ciudad, a la construcción de ciudad. Jimena Montaña, escritora e investigadora, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Habitualmente hago un editorial, pero como lo hago aquí constantemente diciendo que esta es nuestra ciudad, también para quienes vinimos, como yo, a esta ciudad buscando oportunidades, pues no nos queda más que lo que dice Jimena, quererla y hacer que sea cada día mejor. Nuestra gratitud tiene que ser cotidiana y traducirse en eso, en cultura ciudadana. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Hablaremos de los pueblos y de las autoridades indígenas que hay aquí en la capital. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora un Podcast. No se pierda las transmisiones del Festival de Verano por Capital. Hoy a las 3 de la tarde y a las 6 en directo, fútbol de salón desde el Coliseo Cayetano Cañizares. Y mañana, desde las 9 de la mañana, las finales de ciclismo de pista. Siga estas y otras transmisiones por nuestras plataformas digitales. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.